Bien, queridos compañeros lectores, vamos a practicar las lecturas del domingo 14 de marzo. La primera lectura tiene por título Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Prendieron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Como verán, queridos compañeros lectores, es necesario ir respetando todos los signos de puntuación para que la lectura se escuche clara y comprensible, y recordando que en todas las comas mantengo la voz, pero en los restantes signos de puntuación bajo la voz, doy caída de voz. A más de eso, las pausas deben de ser notorias, debe de haber el silencio correspondiente a cada una de ellas. No puedo inmediatamente seguir, no después, por ejemplo, de un signo de un punto seguido. No puedo inmediatamente seguir. Debo de hacer un silencio notorio. Bien, esa es entonces la primera lectura. Pasamos entonces a practicar con el Salmo. Bien, en este Salmo es imprescindible, es necesario que se ponga sentimiento en él, porque miren cómo dice, comenzando por la antífona: tu recuerdo, Señor, es mi alegría, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia, a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en las orillas, colgamos nuestras arpas. Tienen que darle sentimiento a cada una de las estrofas de este salmo. Aquellos que cautivos nos tenían, pidieron que cantáramos. Decían los opresores: algún cantar de Sión, alegres, cántennos. Ellos les pedían que cantaran. Pero
¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Es una pregunta, por lo tanto la entonación de la voz debe ser propia de la pregunta. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque. Hay un signo de admiración previo al inicio de este párrafo. Que la mano derecha se me seque si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Yo me olvidara. Así tengo que dar aumento de voz porque hay signos de admiración. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Repito, que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Ese es el Salmo. Hay que ponerle sentimiento y hay que ir respetando cada uno de los signos de puntuación que se van generando en la lectura de este Salmo. Finalmente vamos a ver la segunda lectura. Dice así, lectura de la carta de San Pablo, ahí hago la pausa, lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. La misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. Una sola lectura. Dios, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. Tienen que respirar bien cuando vayan a leer esa parte de la segunda lectura. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, caída de voz porque hay punto y coma. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos, así con firmeza. Levanto la vista y digo, haciendo la pausa correspondiente, palabra de Dios. Entonces es necesario practicar y practicar bien los signos de puntuación. En esa forma la lectura sale clara, comprensible y agradable a los oídos de los feligreses, de quienes asisten a la misa. Y principalmente encuentra el complacer de Dios, que ve que su lector se desempeña bien. Así que hagan los ejercicios, practiquen hasta que sientan que están leyendo mejor. Hasta la próxima oportunidad, queridos hermanos lectores.